El dólar sigue por las nubes mientras el mundo intenta ajustarse a la alta inflación animada, entre otras cosas, por la guerra de Ucrania. La volatilidad de la divisa continuará hasta el próximo año, afectando los bolsillos de la ciudadanía y con graves impactos en América Latina. Vamos al análisis de este tema y para ello nos acompaña José Luis de la Cruz. Él es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y del Crecimiento Económico. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y sabemos que en el fortalecimiento del dólar está relacionado con la lucha contra la inflación que emprenden los bancos centrales del mundo, subiendo los tipos de interés. Tomando en cuenta que el dólar es la moneda referente en el planeta, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, el 40% de las transacciones mundiales son en dólares sin importar si involucran a Estados Unidos. Aquí le pregunto yo, ¿esto es bueno para Estados Unidos pero malo para el resto de los países y sus divisas y por qué? Bueno, yo creo que ya tenemos como referencia un elemento que ocurrió en la década de los 80 del siglo pasado, en donde el aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y en aquel momento del Banco Central de Inglaterra ocasionaron o agravaron una recesión en América Latina, por ejemplo. Y en este sentido las cosas no han cambiado mucho, por el contrario. La globalización y la integración financiera han permitido que algunos de estos efectos se transmitan de manera más rápida. En ese aspecto, el que tengamos incrementos sucesivos y una perspectiva de que la política monetaria de Estados Unidos se va a mantener rígida, es decir, que van a seguir intentando controlar la inflación y evitando que las burbujas financieras que se formaron en todo el mundo y particularmente en su mercado sigan creciendo, pues básicamente lo que nos genera es una expectativa que para América Latina y en general para el resto del mundo esos efectos van a seguir presentes y los bancos centrales de cada país tendrán también que seguir endureciendo su política monetaria. Mire, teniendo en cuenta que el resto de bancos centrales del mundo también están subiendo los tipos de interés más allá de la fortaleza del dólar, esta crisis dejó al descubierto la debilidad del resto de las monedas. Podría mencionar casos como el yen japonés que ha caído pese a las intervenciones del Banco Central, el euro y la libra. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que lo que estamos observando es que en épocas de incertidumbre, el dólar y la economía de Estados Unidos sigue viéndose como una reserva de valor, es decir, como un lugar a donde sobre todo las inversiones más especulativas tienden a refugiarse muy rápidamente. En segunda instancia, coincido con su punto de vista, al final del día también esto muestra que otras economías que tradicionalmente también han sido refugio de valor durante las últimas décadas, la Unión Europea, Japón, también en estos momentos por sus características particulares, particularmente en Europa, por la expectativa de una recesión y de restricciones muy importantes en materia energética por el problema en Ucrania, pues dejan de tener esa característica que les había distinguido durante los últimos lustros y al final del día los capitales salen de allá porque ven que hay alta volatilidad, incertidumbre, perspectivas de que la economía no va a marchar bien y entonces están yendo a Estados Unidos y en algún momento a algunas economías emergentes que están ofreciendo altos intereses en estos momentos en donde los mercados financieros no lo están haciendo, no están ofreciendo grandes rendimientos. Muy bien, José Luis, se une a nuestra entrevista Jorge Hurtado, que es el periodista llamado a hablar de economía en el canal. Y pues Jorge, siga usted por favor con sus preguntas. Buen día, José Luis. Bueno, básicamente le quería preguntar sobre, en el contexto del G20 que se va a realizar, sabemos que la fortaleza del dólar afecta el tema de la deuda para muchos países sobre todo. Y en el caso particular de América Latina puedo mencionar el caso de Argentina y su deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿El dólar fuerte estaría agravando esta crisis de deuda para los países y qué alternativa tienen? Bueno, yo creo que ahorita tenemos que analizar la situación que se vive a nivel global y particularmente en América Latina, en el caso de Argentina, con la fortaleza del dólar efectivamente, pero también teniendo en consideración que eso está muy vinculado a cómo se están moviendo las tasas de interés y que al final de cuentas también tiene que ver con la situación económica particular de comercio exterior, por ejemplo, es decir, cómo está la balanza comercial, la balanza de cuenta corriente de todas estas naciones y de todas estas regiones del mundo. Y entonces efectivamente lo que vamos a estar observando es que este dólar fuerte lo que está reflejando es la debilidad que existe de forma sistémica en la economía global,
cómo algunas zonas son percibidas con mayor riesgo, cómo las economías que están enfrentando alta inflación, pues evidentemente lo que están enfrentando son expectativas de que la política monetaria se va a endurecer más. ¿Y esto qué significa? Que al final del día lo que veremos es de que su economía se va a frenar. Esto implica posibilidades de recesión en aquellos países que evidentemente ahuyentan a los capitales, fortalecen al dólar y de alguna manera también pues esto implica una mayor debilidad de ciertas economías y de ciertas monedas. Y en este contexto, José Luis, en los últimos meses hemos visto una volatilidad, sobre todo en las monedas de países como Colombia, Chile y Argentina. ¿Esta situación podría continuar en los próximos meses, tomando en cuenta que la mayoría de organismos y analistas prevén esta desaceleración que usted mencionaba y también que la Fed va a continuar evidentemente subiendo sus tipos de interés? Bueno, yo creo que hay tres aspectos esenciales aquí. Uno es, el mundo está viviendo un cambio estructural. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los beneficios que recibieron los países en América del Sur estaban atribuidos en el corto plazo a un muy buen desempeño que tuvieron los precios de las famosas materias primas, de los commodities. Eso permitió una entrada importante de capitales que en algunos casos ocasionó una apreciación de sus monedas. Pero en estos momentos en donde hay una desaceleración, en donde el precio de los commodities viene a la baja, pues evidentemente eso está llevando al lado opuesto la evolución de las monedas. En segunda instancia, es de que los principales socios comerciales de algunas de las naciones de América del Sur son o la Unión Europea, particularmente, por ejemplo, en el caso de Brasil, por ejemplo, Alemania, o también países asiáticos que están viviendo una reconfiguración de su economía, por ejemplo el caso de Japón que se mencionaba al inicio. Eso también está afectando la perspectiva. Y en tercera instancia la evolución interna de la economía, en donde lo que se está previendo es de que exista en algunos casos desaceleración, en algunos, como en el caso de Chile, una posible recesión, y entonces eso, desde mi punto de vista, va a mantenerse en el futuro, junto con lo que ya también platicábamos, el hecho de que a nivel global la perspectiva sobre la Reserva Federal es de que va a mantener una política monetaria muy dura. Muy bien, y entonces, ¿cuáles son los sectores que sí se benefician por la subida del dólar en América Latina? Bueno, yo creo que esta es una oportunidad para el fortalecimiento de las exportaciones, es decir, en aquellos países en donde se tenga una capacidad exportadora, ya no nada más de materias primas, sino de sectores de mayor valor agregado, en donde la manufactura es evidentemente la columna vertebral. Hoy por eso la mayor parte del mundo está aplicando estrategias muy audaces de política industrial. Y hablamos desde Europa, hablamos del este de Asia y también en la propia América Latina. Entonces, yo creo que es el momento en donde se puede reimpulsar la exportación de una variedad de productos altamente industrializados. ¿Cuáles pueden ser estos? Maquinaria, equipo eléctrico, electrónico, los propios textiles, pero ya con mayor capacidad transformadora. En segunda instancia, me parece que esto va a llevarnos a una regionalización, es decir, a buscar oportunidades más cerca de cada país y evidentemente el mercado interno. Es decir, cuando nuestra moneda pierde fuerza frente al dólar sale más caro importar y entonces eso lo que debe estar promoviendo es fortalecer la capacidad productiva para atender las necesidades del mercado interno a menores costos que lo que implica importar con un dólar más caro.